Historias de David, capítulo 12. Al rescate. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclac, encontraron que los amalecitas la habían destruido, quemándola hasta reducir las cenizas. Se habían llevado ovejas, cabras, burros, también a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Agitados por el desespero de saber qué sucedía en la ciudad, pues kilómetros antes avistaron que salía de ella gran cantidad de humo, aceleraron el paso. En lo profundo de su corazón, David sintió un terror cuando pensó en su familia. Al ver las ruinas en las que había quedado Siclac, volvió a lamentarse. Todas las casas estaban incendiadas y en las calles quedaban regados los despojos de todo lo que los invasores desperdiciaban por no tener valor para ellos. Todo había sido destruido como si un fuerte vendaval hubiera arrasado con todo. Los soldados bajaron de sus caballos horrorizados buscando noticias de su familia. Entonces supieron que se los habían llevado prisioneros. El único testigo que quedaba era un anciano que por su enfermedad lo había abandonado a su suerte. Nuevamente, el dolor le recorrió el cuerpo, como si un fuerte golpe le hubiera arrancado su ser, dejándole un profundo vacío, una enorme sensación de derrota ante la impotencia de no haber podido brindarles ayuda. Volvió a pensar en su familia, en Abigail, esa valiosa y sabia mujer que Dios le había regalado y con la que podía sentir que su corazón se llenaba de paz ante una mujer virtuosa que le proporcionaba la calma necesaria para resistir el exilio. Pero sobre todo, la visión que él muchas veces perdía cuando sus temores llegaban de visita intempestiva, como en ese momento. Extrañaba el consejo de Abigail. Ahora pensaba en ella, en dónde podría estar y en lo expuesta que estaba a maltratos y vejámenes por parte del enemigo. Abigail, Abigail, ¿dónde estás? ¿Qué te han hecho? Volvió a pensar en ese día cuando se dirigía con sus hombres en busca de Nabal para darle la lección. Iba tan enceguecido por su rabia, pensando solo en la venganza, hasta cuando emergió de entre los barrancos la imagen de una mujer hermosa que se abría paso en medio de las insolencias de su marido. La recordaba nítidamente con su manto café que hacía que sus ojos del mar de Galilea se le pronunciaran con mayor vigor. Su juventud proyectaba regocijo. Había una fuerza y determinación en su caminar y la más grande virtud para llamar a la cordura a cualquiera que le escuchara. Ella sabía que en la ira del hombre no obraba la justicia de Dios. Por eso se esforzó tanto en resarcir el daño que Nabal había hecho a David y a su ejército que tanto beneficio habían traído a su casa y con ellos impedir que se mancharan las manos de sangre. ¿Cómo habré de olvidar la forma en que te conocí, mi Abigail, irrumpiendo en mi camino, decidida a detener esa errónea decisión momentánea de tomar la justicia en mis manos? Oh, mi Abigail, cuánto te necesito para que traigas la calma a mi corazón, pensaba. Cuánto necesito de tu prudencia, de ese gesto amoroso con el que te inclinaste ese día en el camino y abriste tu corazón tierno y generoso para calmarnos y brindarnos comida, para apaciguar nuestros ánimos. Oh mujer sensata, mi Abigail, regocijo del Padre, cuánto necesito de tu consuelo, de tu voz que todo lo calme en medio de este insoportable deseo de abandonarlo todo, de correr hacia cualquier destino para buscar el olvido. Oh mi Abigail, yo te había prometido protección cuando me pediste que cuando todo acabara fuera por ti. Oh mi Abigail, cuánto te extraño. El pensar en su esposa le había hecho recordar las promesas de Dios, pues a través de ella misma el Señor le había recordado que una vez fuera el rey, le daría una dinastía duradera. El pensar en Abigail le devolvía la calma. En el lugar donde estuviera, allí iría a recuperarla, iría por ella y por su familia. Ahora, entendía que necesitaba apaciguar su alma y refugiarse en el Señor para que esa profecía que su esposa había lanzado sobre él se hiciera una realidad en su mente, en su corazón y en su espíritu. Pensar en ella le devolvían las palabras de Dios y con ello la certeza a su corazón de que el Señor restablecería todo como antes e incluso mejor que antes. Oh Abigail, cuánta fuerza y aliento me dan recordar tus sabias palabras que salían esa tarde como de la boca de Dios. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios, segura en su bolsa de tesoros, me dijiste, pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas en una onda. Sabía que debía levantarse de las ruinas, de la tristeza y la nostalgia por lo perdido. Los gritos y quejas de los soldados lo sacaron de su meditación. Estaban adoloridos, contrariados y ofendidos por lo que acababa de pasar. Entendió que si no hacía algo rápidamente lo matarían.
Veía en muchos rostros esa necesidad de reclamarle por lo que había sucedido, de hacerlo responsable por el destino de sus esposas e hijos. Era como si todo se hubiese devuelto. Todo ese daño que había hecho en poblaciones filisteas ahora se le devolviera con la misma intensidad. Su único refugio era el Señor, quien nunca lo había abandonado a pesar de sus desobediencias. En medio de la tensión de la gente y de las amenazas que gritaban algunos, buscó a Abiatar y consultó al Señor. Entonces le dijo al sacerdote que trajera el efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Con la paz que a su corazón le daba saber el respaldo de Dios, antes de salir al rescate, se alejó de la tropa, se dirigió al bosque para dar rienda suelta a ese incontenible deseo de adorar, de cantarle a su Señor. Tenía que dejar salir de su corazón todo lo que había guardado para alegrar al Padre. De lejos, la tropa podía escuchar el arpa encamisando rítmicamente la voz adoradora de David. Fue tanta la unción que mientras él adoraba, todo el ejército cayó de rodillas, rendido ante el Señor a medida que David entonaba sus cánticos que brotaban de un corazón genuino en su necesidad de adorar. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. 4 días de camino, 96 horas habían transcurrido desde que salieron de Siclag, cuando por fin sintieron a lo lejos el jolgorio. El ejército amalecita festejaba el éxito que habían tenido en Siclag. Cada risa que sentía lo impulsaba a tener más coraje para rescatar a su pueblo. Irrumpieron con tanta fuerza. David y sus hombres se lanzaron contra ellos que no les importó la noche. Siguieron luchando con todas sus reservas físicas y espirituales. El amor por sus familias les imprimía el valor y el respaldo que Dios le garantizaba la victoria. Al amanecer, luego de acabar con todos sus enemigos, David recuperó todo lo que los amalecitas le habían quitado: niños, mujeres, ganado, riquezas. Ahora podía tener en sus brazos nuevamente a Abigail. Ahora sabía que Dios permitía todas esas cosas para que su corazón jamás olvidara que el Señor era su pastor y que nada le habría de faltar.